La semana pasada el pastor hizo un análisis súper chévere. Yo no voy a agregar más que unas cosas, pero si ustedes quieren ver todo el contexto de lo que es el Salmo 128, miren el video de la semana pasada y van a tener mucho más amplio todo lo que significa esto. Sin embargo, yo quiero agregar algunas cosas acerca del autor y el contexto. El Salmo número 128 es parte de un grupo de salmos que se llaman salmos de la peregrinación. Este grupo de más o menos 10 o 12 salmos se cantaban en tiempo antes de la Pascua, cuando los judíos subían o venían desde sus ciudades diferentes hacia Jerusalén. Entonces, en el trayecto, mientras ellos estaban de su ciudad hasta Jerusalén, hasta llegar al templo, estos salmos eran recitados en el camino. Los peregrinos iban cantando salmos y cantando estos 12 salmos mientras estaban en su peregrinación. Por eso se llaman los salmos de la peregrinación. Y esos salmos tienen que ver mucho con la adoración a Dios, tienen que ver mucho con los deseos que ellos tenían de las cosas que anhelaban de parte de Dios, y tiene que ver con ese sentido de comunidad que todos tenían. No sé si ustedes cuando estamos cantando todos y solamente se oye las voces a unísono, bueno, desde aquí adelante se oye espectacular. Me encanta a mí cuando nosotros como comunidad le adoramos a Dios, no solo cuando cantan los músicos y los cantantes, sino cuando todos nos unimos como comunidad y adoramos a Dios. Ustedes pueden imaginarse cómo era esa adoración a Dios de miles de personas cantando estos salmos, miles de personas entonando estos salmos mientras subían al templo de Jerusalén para adorar a Dios. Y eso era lo que ellos hacían, se aprendían de memoria, cantaban a una sola voz y ellos estaban siempre subiendo al encuentro que iban a tener con Dios. Estos son los salmos de la peregrinación. Ahora, hay algo que pasó con el pueblo de Israel, y es que el pueblo de Israel fue conquistado y fue llevado cautivo a otros pueblos. Literalmente, los babilonios, que fueron los que hicieron eso, destruyeron completamente la ciudad de Jerusalén y otras ciudades de Israel. Y cuando ya estaban todos destruidas y quemadas incluso, la gente que vivía ahí les tomaban como prisioneros y les llevaban a otras ciudades, sin sus posesiones, sin su ropa, sin lo que tenían, solamente la gente con sus hijos. A veces incluso eran separadas las familias e iban cautivos y esclavos a otras ciudades. Esa era una forma cruel de cómo Babilonia conquistaba a los pueblos. Entonces imagínense, después de ellos haber estado cantando los salmos, estos salmos para ir al templo, se dan cuenta que en un momento ya no pueden hacerlo. Sin embargo, los levitas y los sacerdotes guardaron esto para su memoria y comenzaron a recopilar todos estos salmos para que cuando ellos vuelvan a Jerusalén, cuando ellos vuelvan nuevamente al templo, ellos puedan tener estos cantos de la peregrinación, estos salmos, y que puedan recordar todo lo que Dios había hecho con ellos, a pesar de ya no tener lo mismo que tenían antes. Y ese recuerdo de todo lo que había hecho Dios, de todo lo que habían hecho, también fortalecía sus vidas y les daba esperanza para saber que algún día iba a regresar nuevamente ese momento cuando todo Israel nuevamente pueda cantar estos salmos de la peregrinación y pueda subir al templo de su Dios. Eso tiene que ver con el autor y el contexto. Entonces los levitas y los sacerdotes juntaron todos estos salmos para que ellos puedan cantar, los israelitas. Además, descubrí esto, que Martín Lutero decía del Salmo 128 que era el salmo para los matrimonios. Así lo contaba. Y claro, si ustedes leen todo el Salmo 128, van a darse cuenta que este salmo está dedicado, bueno, o se puede tomar muchas de los valores y todos los principios que hay ahí para los matrimonios, y eso justamente vamos a estar estudiando, ¿no? La semana pasada vimos y hablamos acerca de bienaventurados los que temen a Jehová y los que andan en sus caminos. Y hoy vamos a hablar de esto de comerás con el trabajo de tus manos, serás bienaventurado también. Eso de acuerdo al contexto que vamos a ver. Ahora, les decía en la mañana que cuando uno habla del trabajo, creo que hay cosas lógicas
que uno sabe. Por ejemplo, yo creo que para todos sabemos que trabajar es bueno, ¿no es cierto? Levante la mano el que crea que trabajar no es bueno. Ok, todos estamos de acuerdo, ¿no? Para todos estamos de acuerdo que trabajar es bueno. ¿Que trabajar da recompensa? Sí, ¿no es cierto? Entonces, creo que el hecho de que nosotros podamos saber que el trabajo tiene algo de sentido de verdad, sería como redundar a hablar de lo mismo. Entonces, yo comencé a investigar y dije, ¿qué podemos agregar a lo que ya sabemos? Porque todos sabemos que trabajar es bueno, todos sabemos que trabajar va a dar recompensa y todos sabemos que trabajar a la larga nos va a dar algo, ¿sí o no? Sin embargo, quería agregarle un poco más acerca de, para darle el valor del sentido de lo que es trabajar. Y descubrí esto. Primero, el trabajo refleja el carácter de Dios. A veces uno puede pensar en la imagen que a veces tenemos de Dios, es Dios vestido de blanco, sentado en el trono, con un, no sé, con un cetro ahí, con una corona y con una, ¿cómo es? Con una cantidad de rayos acá, ¿no? Entonces está ahí esperando a quien se porta mal para lanzarle un rayo. Y digamos, y le vemos a Dios así como tan pasivo, ¿no? Sentado en el trono como un rey sin hacer nada. Sin embargo, la Biblia dice, y Jesús dice más adelante, que les voy a poner un versículo, dice que cuando a Jesús le retaron porque él estaba haciendo milagros en el día de reposo, Jesús les contestó esta frase: mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. Y cuando Jesús dice esta frase, mi Padre aún trabaja, se me viene un montón de ideas a la mente. ¿Cómo trabajará Dios? ¿Cuál será la rutina de Dios al trabajo? ¿Será que se levanta como nosotros, se baña, lava los dientes, se peina? ¿Será que hace trabajo de oficina? ¿Será que hace trabajo físico, levanta cosas? Y realmente no, mi mente es tan limitada que no sé realmente cómo será el trabajo de Dios. Pero algo que sí estoy seguro es que Dios está trabajando. Está trabajando pendiente de toda su creación, pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Su mirada dice que está sobre toda la criatura de la tierra. Él dice que escucha todas nuestras oraciones. Y eso debe ser un trabajo tan grande, ¿no? Escuchar todas nuestras oraciones. Y Dios está trabajando, Dios está haciendo. Dios nos ha quedado sentado ahí en el trono esperando, a ver, ya comienza el culto de la IBF, que me adoren, que me adoren, que me adoren. No, no está sentado esperando eso como a veces tenemos de la pasividad. Dios está trabajando y el trabajo refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Eso quiere decir al contrario que si yo no estoy trabajando, probablemente no esté reflejando el carácter de Dios en mi vida. Estoy haciendo cualquier otra cosa. Dios aún trabaja. Otra cosa que, ¿para qué sirve el trabajo? Es que sirve para satisfacer nuestras, ¿qué dice ahí? Necesidades. Y yo le puse necesidades entre comillas, porque en el tiempo actual, si ustedes se dan cuenta, hay un montón de cosas que han aparecido como necesidades. Si nosotros nos vamos al tiempo anterior, en el tiempo que estuvo la Biblia escrita, Jesús en una parte habla de una máxima que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y todas estas cosas, a veces estamos pensando en un montón de cosas, en el carro, estamos pensando en el viaje en crucero, estamos pensando en un montón de cosas, porque dice todas las cosas. Pero si leemos nosotros un poco antes, todas las cosas son comida, vestido y vivienda. Nada más. Entonces, muchas veces el trabajo nosotros podemos utilizarlo para estas necesidades. Sin embargo, como le digo, hoy las necesidades son tan diversas que le puse entre comillas, porque a veces nosotros tenemos otras necesidades que no son necesidades. Por ejemplo, el iPhone 10. El iPhone 10, ¿será una necesidad? ¿Sí o no?
Algunos se quedaron callados, dijeron, chuti, casi de gana voy a decir. Yo que justo estaba pensando eso. Miren, oye, en la actualidad nosotros hemos cambiado las necesidades por los deseos. Y aquí hay que nosotros diferenciar muy bien. En un libro que el pastor va a recomendar al final está hablando de eso un autor, que yo le escuché esto a Andrés Panasiuk, decir que muchas veces nosotros tenemos problemas en el trabajo y en la economía porque muchas veces confundimos las necesidades con los deseos. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos la necesidad de comer, ¿sí o no? Todos tenemos necesidad de comer, todos necesitamos comer. Estamos con hambre, necesito comer. Pero una cosa es necesitar comer y otra cosa es querer una parrillada doble con papas fritas y con un tibón. ¿Sí o no? La necesidad está en comer y yo puedo llenar mi barriga con frutas, con manzanas, con arrocito, con una sopita de fideo. Pero mi deseo no es eso, mi deseo es comerme la parrillada doble con bife de chorizo en término medio y ya. Entonces muchas veces nosotros trabajamos para satisfacer nuestros deseos y no nuestras necesidades. A veces el deseo, les decía en la mañana, yo necesito movilizarme por la ciudad y para movilizarme por la ciudad necesito un auto. Y todos los autos tienen 4 llantas, un motor y me pueden llevar de un lugar a otro. ¿Sí o no? Un auto que puede costar $2,000, ¿va a hacer ese trabajo? Sí. Pero a veces no quiero solamente el auto que me lleve de un lugar al otro. Quiero un Mercedes, un SUV 4x4, full equipo, con pantalla de 32 pulgadas en el parabrisas, aire acondicionado y refrigerante y bar para mis bebidas. Y muchas veces nosotros podemos confundir las necesidades y los deseos y podemos trabajar solamente en función de los deseos. ¿Cuál es el problema? Que nuestro corazón, como es tan grande, a veces vamos a estar enfocando en trabajar y en trabajar solamente por los deseos y por los deseos y por los deseos y por los deseos, y eso no tiene límite. No tiene límite. No tiene límite. Porque si yo ya me compré el iPhone 10, el próximo año probablemente salga el iPhone 11. Y el iPhone 11 ya no solamente me deje hacer videos en 360, sino que puedo hacer videos en 3D y con hologramas. Entonces digo, no, pues necesito ese teléfono, porque ese teléfono me va a dar esa sensación de bienestar que tengo. Y saben una cosa, Dios puso el trabajo para que nos pueda cumplir y pueda satisfacer nuestras necesidades. Y nosotros hemos transformado esas necesidades en deseos. Y cuando lo hacemos, lamentablemente, somos un barril sin fondo, que nunca nos satisfacemos, nunca nos satisfacemos, nunca nos satisfacemos y terminamos trabajando para satisfacer solamente nuestros deseos. Ojo, no quiero decir aquí que comerse una parrillada doble está mal, ni que tener un buen carro está mal, no. Estoy diciendo que muchas veces nuestro trabajo vamos a usarlo de tal manera para satisfacernos nuestros deseos que me voy a olvidar de todo lo demás que les voy a contar. Otra cosa, el trabajo es un vehículo que nos permite compartir con otros. Y aquí está la diferencia. Yo puedo trabajar para satisfacer mis deseos y eso me va a costar todo mi trabajo, de tal manera que no tenga para compartir con nadie más. Y es lo que pasa con el mundo. Los que más tienen, quieren más. ¿Por qué? Porque es un barril sin fondo. Cuando Dios puso el trabajo para que nosotros compartamos con otros. Hay un ejemplo de esto en el caso de Boaz y Ruth. Boaz era poniéndolo en nuestro mundo, sería un gran empresario. Él tenía tierras por doquier, él sembraba trigo. Pero había una ley de los israelitas
que les decía que los que tenían sembríos no cosechen del todo lo que estaban ahí y que dejen esas espigas o algunas cosas para los pobres, para que los pobres lleguen y puedan recoger algo de lo que estaba ahí dejado. A propósito, las personas que tenían que dejar algo para que personas que no tengan puedan tomarlo y puedan ayudarse de esa manera. Una de las razones por la que Dios creó el trabajo fue para compartir con los demás, para ser generosos. Y si nosotros estamos utilizando nuestro trabajo solamente para satisfacer nuestros deseos, estamos yendo en contra de lo que Dios ha hecho para crear el trabajo. Yo no puedo solamente decir, ok, esta es mi plata, esta es solamente yo, solamente para mí. El trabajo se hizo para compartir con otros. El pueblo de Israel se reunía cada año y todos traían de sus cosechas, de sus bueyes, y hacían una gran celebración donde todos comían. Y esa era su forma de decir, yo soy generoso porque Dios me permitió tener esto para otros. A veces nosotros lo hacemos de una manera muy, digamos, espontánea, a veces en Navidad, ¿no? Cuando en Navidad reunimos a la familia, invitamos y nosotros tenemos la costumbre de invitar a la gente, a nuestras familias, a otras personas. Y si es que lo hacemos más seguido, piensen cómo sería este mundo sin personas con tanta necesidad. El punto es que cuando yo quiero satisfacer mis deseos, no pienso en los demás. Otra cosa más por la que Dios, o para qué sirve el trabajo, es para formar nuestro carácter. Miren, no hay mejor escuela en nuestra vida que un trabajo donde nos hagan ver bolas. No hay mejor escuela, no hay mejor escuela. Uno puede irse a la universidad, de ahí pasar con 20 todo, tener 10, en el título se graduó con sobresaliente, pero llega el trabajo y nadie le enseñó cómo lidiar con un jefe terrible, ¿o no? Nadie le enseñó cómo lidiar con unos compañeros terribles. Nadie habló de humildad en el trabajo. Y saben, yo creo que Dios utiliza nuestro trabajo para formar nuestro carácter, porque es en el lugar donde siempre estamos. Y aunque nos enfrentemos a situaciones difíciles en nuestra vida, como malos jefes, malos compañeros, injusticias, eso va a hacer que nosotros podamos aprender únicamente a depender de Dios. No existe otra forma. Cuando yo comencé a trabajar, mi primer trabajo era de asistente del asistente de producción. Entonces, como asistente del asistente de producción, me pusieron como primer trabajo a etiquetar todos los CDs. Y tenía que hacer unas impresiones así de 5 milímetros, que eso era lo que medía cada lomo de CD. Hacer la impresión con buena letra, sin faltas de ortografía, cortarlas a mano y después pegarlas encima del CD. Y aparte organizar todo por colores y ponerles en orden alfabético. Ese era mi trabajo cuando comencé a trabajar. Obviamente en ese tiempo uno era un trabajo tedioso, o sea, uno les va a decir, no, lindo, gracias, gloria. No, era un trabajo tedioso. Cortar, pegar, cortar, pegar, cortar, pegar. Pero saben, al pasar el tiempo ahora, algunos años después, me doy cuenta que ese detalle de hacer las cosas me ayudó mucho a formar la forma como yo ahora de una forma detallada hago edición en los audios, que es casi lo mismo, cortar, pegar audios, unir y todo lo demás. Y que esa práctica de cortar, pegar y poner ahí me formó para poder ser mucho más detallista en lo que yo hago hoy. Si quizás no pasaba por eso, quizás no hubiera sido tan detallista ahora en hacer mi trabajo. Y saben, muchas veces nosotros podemos pasar por trabajos así bien duros, bien terribles, con tratos muy fuertes, porque Dios quiere formar nuestro carácter. Y eso no nos vamos a dar cuenta solamente hasta después, cuando ya estemos más adelante y digamos, cierto, esto pasó por eso. Si usted tiene un jefe difícil, un jefe duro, quizás lo que Dios le está enseñando a ustedes es a tener paciencia.
Y cuando ya pase todo ese proceso y Dios haga que su carácter sea fortalecido con la paciencia, Dios permitirá otra cosa diferente. Quizás Dios quiere enseñarle humildad y justo le cae mal al jefe y dice, no, a este le voy a mandar todos los días a comprar café. Allá, arriba, y que me traiga un café especial. ¿Y qué es lo que enseña Dios a nosotros? Nos enseña humildad, nos enseña carácter, nos enseña paciencia. La mejor forma como Dios forma nuestro carácter es en el trabajo. Porque además, imagínense, en el trabajo a veces uno pasa mucho más tiempo que en la casa. Regularmente uno pasa, los que trabajan 8 horas en el trabajo y a veces 2 horas más de ir, 10 horas. Y a veces llega a la casa, está 1 o 2 horas con la esposa, con los hijos, se duerme y otra vez la rutina. Entonces, ¿dónde pasa más tiempo? A veces en el trabajo. ¿Dónde Dios quiere formarnos? A veces en el trabajo. Entonces, eso junto con la casa es lo que Dios hace para formar nuestro carácter. Y tenemos que verlo así por muchas de las formas que estamos viendo. Y la última cosa que, ¿para qué puede servir el trabajo? Es que es una forma de adoración a Dios. Miren, hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar que la adoración a Dios tiene que ver solamente con la iglesia y con venir a cantarle y con venir a levantar las manos y nada más. Pero la adoración es hacer todas las cosas de tal manera que yo glorifique a Dios con lo que haga. Y cuando yo estoy adorando a Dios en mi trabajo es cuando yo hago un buen trabajo, cuando yo soy justo en lo que hago, cuando yo soy recto en el trabajo, cuando yo cumplo todas mis obligaciones, cuando yo hago todo transparentemente. Cuando hago todo eso, también estoy adorándole a Dios. No crea usted que adoración a Dios solamente se da en la iglesia y que todo lo que haga fuera de la iglesia no es nada. Sí, usted adora a Dios cuando está trabajando, cuando es un buen trabajador, cuando es puntual, cuando cumple lo que le dicen, cuando obedece a sus jefes. Usted también está adorando a Dios. Así que el trabajo también es parte de la adoración que usted le da diariamente a Dios. Por eso es importante ver al trabajo de una manera mucho más arriba de lo que estamos haciendo. ¿Estamos hasta ahí? Dios también trabaja. Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Eso dice Juan 5:17. Por un momento hágase usted, póngase en su mente, si Jesús hiciera su trabajo, el que está haciendo ahora, ¿qué cosas de las que está haciendo ahora las cambiaría? En el trabajo que usted está haciendo, cualquiera que sea. Supongamos que usted es, no sé, jefe de alguna prestigiosa marca extranjera. ¿Cómo sería el trato que Jesús les da a sus empleados? ¿Sería un trato déspota? Haz esto, ¿qué fue esto? ¿Cómo está? Apúrate. Hacer un trato con amor. Si usted atiende a gente, a clientes, ¿cómo les trataría Jesús si Él estuviera haciendo tu trabajo? ¿Les trataría bien? ¿Les engañaría para que compren lo que está vendiendo? Dirían, no, vea esto sí, no se preocupe, esto le va a hacer bajar de peso en 1 semana. Seguro. Por Diosito. Sí. ¿Cómo haría Jesús el trabajo que usted está haciendo hasta ahora? Y esa creo que es la mayor prueba para nosotros de saber cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Si nuestro trabajo lo estamos haciendo a medias, si estamos cumpliendo por cumplir, si estamos llegando al trabajo y esperando a que sea a las 5 para salir nada más y a las 4:30 comenzamos a abrir la pantalla y abrir el solitario, estamos ahí hasta que sea a las 5 juguemos una partidita y todo lo demás. Ahora que está tan de moda, bueno, voy a verme un capitulito de la serie de Netflix hasta que sean las 5 para salir. A ver, veamos qué estamos viendo. A ver, Luis Miguel, ponle Luis Miguel por acá. ¿Eso sería como Jesús hace su trabajo? Si usted tendría que pagar a sus proveedores, Jesús se escondería, no está, no vino hoy,
No, sabe que hoy no vino, llámele en 2 semanas. Y en 2 semanas, no estoy. ¿Jesús se haría negar para eso? Jesús cambiaría las cuentas para que me salga un poco más. Dios trabaja y yo también trabajo, dice Jesús. Y una de las formas como nosotros podemos cambiar no solamente nuestra vida, sino en esta sociedad, es siendo buenos trabajadores. Es trabajando como si Jesús estuviera ahí. Es trabajando como si Jesús estuviera dentro de nosotros y fuera el que va a la oficina, al trabajo, al negocio todos los días. Cuando nosotros tenemos esta actitud de verdad, vamos a poder cambiar nuestra vida. Y claro, la demás gente va a vernos de una manera diferente, porque estamos haciendo un trabajo de calidad, porque estamos haciendo un buen trabajo, porque recuerde, Dios también trabaja. Y no creo que Dios esté así, ay, Dios mío, otra vez esté Fernando orando, ya, siguiente persona, ay, esta Dorita otra vez con lo mismo pidiéndome ya. No creo que esté Dios así, ¿no es cierto? Porque Él está haciendo un buen trabajo como nosotros hace. La segunda parte, bueno, la parte del versículo que leímos hace un rato que dice, cuando comieres del fruto de tus manos, tiene que ver con esto. No existe nada más agradable que hacer las cosas con integridad. Según el orden del Salmo 28, antes del trabajo está el temor a Dios y la rectitud. Dios no se equivoca. Y en este salmo, la semana pasada vimos acerca de bienaventurado el que teme a Jehová y el que anda en sus caminos. Y después de eso viene esta parte de comerá el fruto de sus manos, bienaventurado será. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros primero tememos a Dios y somos rectos, el trabajo va a ser de bendición. Pero si nosotros hacemos las cosas al revés, trabajamos 16 horas, 24 horas, nos sacamos el aire para poder tener todo eso, pero no tememos a Dios, vamos a cometer muchas equivocaciones y muchas injusticias. Este mundo está plagado de gente que no teme a Dios, pero es buen trabajador. Y a veces en ese buen trabajador y en ese esforzarse se olvida de su familia, se olvida de sus hijos, se olvida de ser justo, se olvida de un montón de cosas. Porque lo que pide Dios o la forma de bendición que quiere Dios darnos es una bendición que nosotros hagamos el trabajo con nuestras manos. ¿Sabe que en el tiempo de Jesús y que estuvo escrito en la Biblia no había muchas opciones para trabajar? O uno era agricultor, o uno era ganadero, o uno era artesano. No había muchas opciones. Hoy hay un montón de profesiones, que a veces uno ni siquiera sabe pronunciarlas. Hay CEO de no sé qué, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser CEO. Todo el mundo quiere ser gerente. Pero ¿sabe lo que más le agrada a Dios? Es el trabajo de nuestras manos. Y eso es lo que Dios quiere a nosotros decirnos. Mira, yo quiero que trabajes con tus manos. No quiero que te aproveches de los demás. Muchas veces podemos tener un trabajo o un sueldo manchado de injusticias ante los demás. Les contaba que en la mañana yo trabajaba cuando salí recién del colegio, estaba trabajando en un lugar que vendía madera triplex, yo administraba ahí. Entonces, muchos de los carpinteros, de una manera muy directa, yo diría hasta sin vergüenza, llegaban y después de hacer la compra, que eran unas compras bastante grandes, a veces compraban $800, $1,000 en madera triplex, porque eso era lo que ellos llevaban para hacer su trabajo. Y muchos, de una manera muy descarada, me decían que por favor les dé la factura en blanco. En blanco. Me decía, sí, usted llene nomás ahí la factura con lo que usted me cobró, pero ayúdeme con la factura en blanco. Así, de una manera muy descarada. O sea, no decían así como de vergüenza, no.
Probablemente, y eso creo que descubrimos después, que la persona que trabajaba antes en ese lugar hacía eso. Y claro, me imagino que los carpinteros les daban algo también, ¿no? Pero era su forma de trabajo y de sacar más. El trabajo de tus manos tiene que ver con lo que haces tú para esforzarte, no para aprovecharte de los demás. Otra de las cosas que me acuerdo también para contarles es que al frente donde yo tenía este local de madera triplex, había un lugar donde vendían cemento. Y en este lugar donde vendían cemento, llegaba a veces una volqueta llena de quintales de cemento. Y los dueños descargaban los quintales de cemento y cerraban el local. Siempre, llegaban los quintales y cerraban el local. Y claro, al principio me parecía raro porque imagínense, era el lugar donde compraban materiales de construcción. Pero ya después que ya pasó algún tiempo preguntando, y ahí como éramos mucha gente que vendían cosas de construcción, haciéndonos amigos, me contaban la vuelta que hacían, ¿no? Y la vuelta que hacían era en lo siguiente, que cuando llegaba el material de construcción, ellos compraban los quintales de cemento y los quintales eran de 50 kilos. Y los 50 kilos pesándote te daban 110 libras. ¿Sí? Entonces lo que hacían estas personas era abrir los quintales de cemento, sacar 10 libras, cerrarles otra vez y dejarles en el peso de 100 libras. Entonces cuando la gente venía a comprar un quintal, claro, pesaba 100 libras y le mandaban. Y ellos se atajaban sus 10 libras, entonces por cada 10 quintales ellos se ganaban uno. Y eso era lo que hacían. Así que la próxima, si ustedes van a comprar quintales de cemento, pesaránles por si acaso les estén haciendo la vuelta. Y claro, eso era lo que hacían y para ellos eran lo más normal del mundo, lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sociedad, lamentablemente nuestra condición humana lo que quiere hacer es sacar mayor provecho de lo que yo tengo. Y cuando nosotros nos damos cuenta que la recomendación de Jesús es lo que trabajes con tus manos, lo que hagas con tus manos, lo que indique tu esfuerzo, lo que tú, como decimos aquí en Ecuador, cuando tú te saques la madre por hacer algo, eso va a ser de bendición y vas a ser dichoso cuando lo hagas. Hay mucha gente que se aprovecha no solamente de lo que les digo. Hace algunos años, cuando recién salió esto del bono de la solidaridad, había mucha gente que tenía su casa, que tenía su trabajo y que tú le veías haciendo cola ahí en los servipagos para coger su bono de $50 extra, aprovechándose de que apareció ahí, que pudo inscribirse, que no le revisaron y aprovechándose de eso. Eso también es corrupción. Eso no es trabajar con las manos, eso es aprovecharse de los demás. Y cuando yo en mi trabajo trato de aprovecharme, soy injusto, Dios, déjenme decirles mis hermanos, no va a bendecir ese trabajo. Por más que me esfuerce, por más que abra 16 horas el local, si yo soy injusto, si yo no me esfuerzo, Dios no va a bendecir mi vida. Porque Él bendice la obra de mis manos. Hay muchas oportunidades diariamente de sacar provecho, de que nos dicen, vea usted, hágate haciendo esto, le pago alguito. Y a veces por la necesidad nos decimos, está bien, sí, no se preocupe. Otra les cuento también, esta no les conté de mañana, esta es nueva, para los que escucharon de mañana. Mi mami tenía una tienda hace unos años y en la tienda, claro, llegan los proveedores. Y uno dice que es increíble cómo hacen las cosas, ¿no? Eso también es para tener en cuenta eso. Y estos proveedores venían con cosas caducadas. Y entonces le decían al dueño de la tienda, verá, esto que está bien cuesta 100. Y esto que ya está caducado cuesta 50. Entonces, lo que podemos hacer es, le vendemos esto caducado,
le compramos y les ponemos unos sellitos ahí encima y usted le vende como nuevo y va no a ganar 100 sino 150, porque imagínense, le costó 50, yo le vendería en 100, pero tiene que vender en 150, entonces se ganaría el triple de lo que está vendiendo. Y así hacen. Entonces, cuando usted vea un producto que tiene un sello encima, lo más probable es que sea caducado. Porque así es como la gente trata de sacar provecho, porque no trabaja con sus manos. Y déjeme decirle, hermano, de una vez, Dios no bendice eso. Si usted tiene su negocio y está haciendo unos negocios medios turbios por ahí escondidos, tomando, no sé, material de algún lugar medio por ahí, a mí no me dé factura porque verás, sin factura le cuesta menos, mejor por acá. O sea, miren, todas esas cosas, por más vivas que sean, eso está haciendo ver que yo no estoy trabajando con mis manos. Y Dios no bendice si yo no me esfuerzo con mis manos. Tenemos que ser justos y tenemos que ver qué es lo que está haciendo. Señor, ¿por qué no me bendices en mi trabajo? Señor, ¿por qué no me bendices en su trabajo? Revise quiénes son sus proveedores y qué es lo que está haciendo para comprar, y tal vez tenga eso. Estamos hasta ahí. Perdón por lo que les diga, pero era necesario. Y les digo con experiencia porque muchas de esas cosas las viví en carne propia. Por ejemplo, esto de los carpinteros, nunca hice eso por si acaso. Pero lo de la tienda, en cambio mi mami sí hizo y me contó. Y claro, después llega, ahora ya no tenemos tienda, ¿no? ¿Por qué será? Ahí está, Dios actuando en las manos. Otra cosa más, mis hermanos, que yo quiero decirles en este tiempo es esto: hay una condición y una consecuencia. La condición es cuando comieres el trabajo de tus manos, claro, y la consecuencia es bienaventurado serás y te irá bien. La consecuencia no se cumple sin una condición. Quiere decir que si a mí no me está yendo bien, si yo no estoy dichoso, si yo no estoy contento con lo que hago, probablemente mi trabajo no sea el suficiente que estoy haciendo con mis manos. Y ahí es momento cuando yo tengo que autoevaluar lo que estoy haciendo. Porque usted puede tener un montón de dinero, pero aún así no sentirse dichoso ni sentirse bienaventurado. Y es lo que pasa con mucha gente en este tiempo que está siendo perseguida por corrupción. No pueden ni salir con su familia a un centro comercial a comer en paz, porque les están vigilando, porque les están viendo. Porque a pesar de que pueden tener un montón de plata, no trabajaron con el fruto de sus manos, no están comiendo con el fruto de sus manos. Y yo no sé usted qué prefiere, tener un montón de plata para gastarse o tener la paz de poder salir con su familia y estar ahí contentos, disfrutando de un tiempo. O estar con miedo de que quizás me vean, quizás me salgan, si salgo aquí, no. Hay personas que han hecho malos negocios y que por los malos negocios se han arruinado amistades y prefieren no saludar a esa persona, no verle a esa persona en lugar de arreglar sus cuentas con su trabajo. ¿Eso es vivir en paz? ¿Eso es estar dichoso? No, no es dicha, no es bienaventuranza y no es que todo me está yendo bien. Cuando trabajo con el fruto de mis manos, todo me va a ir bien. Y si no lo hago, ¿qué pasa? Dos cosas van a pasar. Bueno, van a pasar muchas cosas, pero yo les voy a resumir en dos cosas. Número uno, eso está en Proverbios 13:4. Dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Miren, una cosa que trae el hecho de no trabajar es pobreza. Hay mucha gente que puede tener unas grandes ideas, quiere hacer un montón de negocios, pero no se quieren esforzar. Nunca van a conseguir nada o van a obtener poco. Pero en cambio los que trabajan con esmero prosperarán. Y la otra, cansancio. Dice Eclesiastés 10:15, los necios se agotan por un poco de trabajo
que ni siquiera saben cómo regresar a su casa. Voy a hablar de un grupo de gente muy de moda que está en este tiempo, que se llaman los millennials. Si usted ha oído hablar de este grupo, es un grupo de gente que está nacida, dicen los estudios, entre 1980 hasta el 2000, que más o menos están entre los 28, 30, 35 años. Son la gente que más adelante tomará control del mundo. El punto es que esta gente viene con un montón de cosas, y una de ellas es que sus padres se esforzaron mucho por darles lo que necesitan. Sus padres se sacaron el aire para darles lo que necesitan, y tenían este concepto de que como yo no disfruté, quiero que disfrute mi hijo. Y claro, cuando esto entró en la mente de los papitos, comenzaron a criar a hijos que tenían todo, porque como el papá no disfrutó, entonces el hijo disfrutaba. Entonces comenzaron a tener todo. Por ejemplo, si el papá no tenía televisión en su tiempo, entonces al hijo le compró televisión. Si el papá no tenía computador, le compró al hijo computador. Si el papá no tenía videojuegos ni PlayStation, le compró al hijo videojuegos. Si el papá nunca salió de viaje, al hijo le mandó de viaje. Si el papá nunca fue de vacaciones, el hijo se fue de vacaciones. Y así un montón de cosas más. El punto es que lamentablemente esta generación ahora está teniendo problemas con la vida real. Porque en la vida real no son las cosas así. Porque en la vida real, cuando uno va a un trabajo, no le tratan como que nunca ha ido a un trabajo. Porque en la vida real a estas personas les toca esforzarse, y en su casa nunca les hicieron que se esfuercen porque sus papás les daban todo. Y saben que de estas personas habla Eclesiastés. Hay personas que se cansan porque tienen que estar todo el día en una computadora tecleando, y dicen: ay, este trabajo tan duro, que a veces estoy tan cansado y no quiero saber nada más del mundo. Cuando no se dan cuenta que hubo padres y abuelos que tenían que al lomo cargar cosas, esforzarse, arreglar cosas, abrir brecha, asadones y un montón de cosas. Y esta generación lamentablemente está ahora sufriendo las consecuencias de eso. Es una generación, les cuento de lo que me ha tocado vivir y también lo que he estudiado. Es una generación que le encanta estudiar. Hay personas que tienen 2, 3 masterados, pero que no tienen trabajo. Porque dicen: yo te estudié 2 masterados. Y cuando van a la empresa digo: verá, no tenemos cargo de CEO, de gerente. Lo que puede ser usted es asistente de tal persona. ¿Y saben lo que dicen? Yo, asistente, después de 3 maestrías. ¿Qué le pasa? ¿No? Y claro, como llegan a su casa y tienen a su mamá, a su papá, que tienen su casa, que le dan todo, que la mamita llega y le diga: venga, mijito, aquí está la comidita, sírvase la comida, mijito. ¿Qué más quiere? ¿Papitas? ¿Le prendo la tele? ¿Quiere ver una película? ¿Se va con sus amigos? Y como no tienen ninguna necesidad, simplemente se han quedado en el abandono total del mundo. Si trabajan o no trabajan, les da exactamente igual. Y saben, lamentablemente esto ha pasado porque muchos de nosotros, padres, no les hemos enseñado el valor real del trabajo a nuestros hijos, porque pensamos que darles todo es lo que les va a hacer felices, pero no es así. Miren, hermanos, yo he tenido muchos problemas con personas de 25 a 35 años que han venido a la radio como mis asistentes porque no les gusta hacer las cosas, porque quieren que se les trate como reyes, porque quieren que ellos tienen todas las ideas del mundo y tienen la opción o tienen el derecho a tener cargos importantes, cuando eso no es verdad. En las reglas de Dios, según lo que vimos, está: trabaja con tus manos, esfuérzate
y serás bienaventurado. El problema de esta generación, si ustedes se dan cuenta, es que cuando sus papás se mueran, van a perder las empresas de sus papás. Cuando sus papás se vayan, van a vender todo lo que tienen porque no tienen plata ni no tienen dónde producir, y van a terminar en la miseria más grande. Y es un llamado de atención no solamente para la iglesia, sino para la sociedad en general. Porque lamentablemente nosotros como padres, como pasamos a veces más tiempo en el trabajo que con la familia, pensamos que la mejor forma es darle todo lo que necesitan. Y eso no es verdad. El trabajo, el esfuerzo va a ser los que nos van a hacer bienaventurados y vamos a tener dicha para poder gozarnos en eso. Hoy es tiempo, mi hermano, que usted pueda hacer un autoanálisis y ver qué es lo que está haciendo. Primero, usted como trabajador, ¿está dando lo mejor? ¿Está adorando a Dios con su trabajo? Y segundo, como padre, ¿qué está haciendo con sus hijos? ¿Les está dando todo porque usted no pasa tiempo con ellos? Entonces, toma nomás, mijito, el PlayStation, ándate nomás a pasear, toma nomás la plata. Cuando ellos lleguen a más grandes, déjenme decirles, amigo, hermano, que no les van a aguantar en otros lugares, porque no son sus padres. Y ahí viene el fracaso, la depresión, nadie me quiere, en este mundo todos este mundo está confabulado contra mí, porque eso es lo que ha pasado y eso es lo que he visto en muchos jóvenes, y bueno, y que ahora ya no son tan jóvenes. Hace 10 años eran jóvenes, ahora ya son 30, 35 años, ustedes se imaginan. Hay personas de 35 años que todavía siguen viviendo en la casa de sus padres y ni siquiera pagan de la luz, porque sus papás le dan para el teléfono celular, le dan para la gasolina del carro, les dan para los pasajes. Si están riendo es porque conocen a alguien así, ¿no es cierto? No me han contado nada, por si acaso. Yo no he hablado con el pastor ni nadie me ha dicho nada. Les estoy diciendo lo que veo en la realidad y lo que esta palabra me da para poder hablar y poder decir: es momento de que podamos enseñarnos a todos que trabajar con nuestras manos es una forma de adorar a Dios, y eso me va a traer bendición y me va a traer bienaventuranza. Amén. Hermano, no le va a traer bendición ganarse la lotería, no le va a traer bendición que alguien le ofrezca un cargo importante de allá, que una llamada misteriosa de algún gerente le diga: oiga, me voy a ir, ¿no quiere usted ocupar mi cargo? No. Esfuerzo, trabajo. Nuestros padres nos enseñaron eso y nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Así que si tiene que ir hoy a hablar con sus hijos de 30, 35 años y sentarles y decirles: mijito, te va a tocar ir a trabajar, les voy a dar pulgar arriba y like como en el Facebook. Es tiempo de que nosotros comencemos a hacer que esta gente deje de ser necia, que se agote con un poco de trabajo y que comience a trabajar, porque eso glorifica a Dios. Quiero dejarles con esta frase final: Dios siempre bendecirá el trabajo que se hace con esfuerzo y con integridad. Él no es deudor de nadie. Miren, hermanos, así usted tenga el peor jefe, el más malo, si usted está haciendo ese trabajo de corazón, Dios le va a recompensar. Porque cuando usted hace un trabajo bueno, no está sirviéndole solo a su jefe o a su empresa, está sirviéndole a Dios. Si en su negocio usted es íntegro, es justo, si usted hace todo lo que los demás no hacen porque le ven como tonto, Dios le va a recompensar, porque Él no es deudor de nadie. Porque Él quiere hijos de Dios y gente que sean bendecidas, pero con lo que hacen sus manos, no con cosas escondidas ni con nada que les haga que estén haciendo por debajo. Amén. Pónganse de pie, por favor.